No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La vida de Dios. Y leemos en la carta de Juan, capítulo 5, versículos 24 al 30. Y dice la palabra de Dios. Les digo la verdad, está diciendo Jesús. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, no es solo escucharlo, creer también en lo que escuchamos. Dice, y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. ¿Cómo recibimos vida eterna? Escuchando primero y creyendo. Dice, nunca serán condenados por sus pecados. Recordemos que estamos separados o estábamos separados de Dios Padre por nuestros pecados, pero que la dádiva que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Un proceso que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Nosotros no podemos pasar de muerte a vida sin que Cristo hubiese muerto en la cruz. Dice, y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios con H mayúscula, está hablando de Jesucristo, y los que escuchen vivirán. Mira este texto, cuando los muertos oirán, un muerto no escucha, el que está muerto está muerto. Pero lo que quiere decir Jesucristo acá es los que no han nacido de nuevo, pero están en vida, que son los devocionales que hemos estado escuchando. La paga del pecado es muerte y muchos pecan y no han muerto físicamente y creen que están bien porque no han muerto. Y aunque no se vea la muerte física, no significa que estén muertos separados. Este versículo nos deja ver lo mismo. Cuando los muertos oigan, los muertos no oyen, pero está hablando de los que están separados espiritualmente de Dios. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Esta es la vida de Dios. El Padre tiene vida en sí mismo, dice, y le ha entregado a su Hijo Jesucristo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es Hijo del hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Estos sí son los muertos que ya han partido físicamente. Y continúa diciendo, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. O sea que no podemos decir que todos vamos para el cielo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, de mi Padre, y no la mía. La vida de Dios. Y es que cuando vemos esta palabra vida dentro de la Biblia, creemos que está hablando de lo mismo. Y la palabra vida en cada texto no tiene el mismo contexto. Leyendo cualquier traducción, encontramos diferentes palabras. Voy a dar 3 ejemplos de vida, pero hay muchos. O sea que la palabra vida, cuando la encuentres en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no están hablando de lo mismo. Y una de ellas es la palabra sushe, que es
P-S-U-C-H-E, que significa vida natural o vida humana, por así decirlo. Un ejemplo, Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esta es la vida natural. Esta palabra vida significa vida natural. Está hablando en ese contexto. Pero hay otra palabra, otro significado de vida que también es bios. Bios significa, con B larga como suena, significa una forma de vida, la forma en la que vivimos. Y podemos ver esto, este significado en Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Los placeres de la vida, está hablando de una forma en la que llevamos la vida, el medio como conducimos nuestra vida, bios, totalmente diferente a la otra palabra que significaba vida natural. Pero de la vida que estamos hablando acá, que es la vida de Dios, es Zoe, con Z, O y E. Zoe significa la vida de Dios. Es una clase de vida diferente que solamente Dios nos puede dar. ¿Qué otras palabras de vida encontramos en la Biblia? Por ejemplo, Kahai, Kahaya, Nehesh, Mut, Tis, Soya y muchas más. Entonces no siempre que encontremos la palabra vida está hablando de lo mismo. Hoy en este tiempo con Dios para meditar todo el día la vida de Dios. Y es que hay frases que decimos como por ejemplo: este muchacho está en malos pasos, anda en malos caminos. Sabemos que lo están conduciendo a un final de una vida que no va a ser muy buena. También como cuando decimos por el contrario: estos muchachos sí que se dan la buena vida. Y tenemos nosotros por entendido que darse en la buena vida es tener plata, comer, pasear, viajar, tal vez no tener deudas y tal vez nunca enfermarse. Eso es lo que creemos que es darnos la buena vida. Pero la buena vida es la vida de Dios, la Zoe, que solamente Dios puede darnos. Zoe significa vida eterna, naturaleza divina, vida como Dios solo la puede proveer. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. La vida eterna no la encontramos en este mundo. La Zoe de Dios no la encontramos en este mundo, solamente en el cielo, en el trono de la gracia. Lo que el Padre tiene en sí mismo y lo que el Hijo Jesucristo tiene en sí mismo. Eso es lo que se llama vida eterna, vida por siempre o vida Zoe de Dios. Sin importar qué manera de vida o comportamiento tengamos, esto no nos va a servir de nada a menos que tengamos la vida Zoe de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a traer, vida en abundancia, esa vida Zoe. Esto para dar a entender que podemos creer que tenemos una buena vida, pero cuando no entendemos qué clase de vida es la que necesitamos tener, vamos a estar confundidos. ¿Qué es la vida eterna? Vida eterna, aunque a algunos no les llama mucho la atención, a otros sí, porque están ocupados o preocupados en otras cosas que parecen ser más importantes o buenas, como para atormentarse por algo que ni siquiera conocen. Vida eterna, no tengo tiempo para eso, no, yo eso no creo. Y la frase de vida eterna está compuesta por dos términos que traducen vida, paz, felicidad, amor, gozo, o sea, Dios. Eterna quiere decir que el anterior estado nunca tendrá fin. Cuando tú y yo la tomamos, nunca se va a ir. Será definitiva. Y no nos da tiempo. No nos dice que por 1000 años, por 2000 años, por 10,000 años, por 1,000,000 de años. No nos dice eterno.
eterno, porque Dios habita en la eternidad. Solo Él tiene el poder para llevarnos a ese estado. ¿Cómo podemos alcanzarla? Indiscutiblemente dice Romanos 10:17 que es por el oír la palabra de Dios. Y este versículo nos deja ver que también es creer en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice Jesucristo y hacer como Él dice. El oír es lo mismo que leer, estudiar o escuchar la palabra de Dios. Este es un principio de nuestra salvación. Si no conocemos la palabra de Dios, tampoco vamos a saber qué es lo que la palabra de Dios quiere que creamos acerca de Él. Y mucho menos podemos hacer la voluntad que en la palabra de Dios dice que debemos hacer porque no conocemos la palabra de Dios. La fe crece en nuestra vida mediante la lectura, mediante escuchar la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, perdón. Los muertos en Cristo dice que oirán su voz. Cuando Él venga por segunda vez a llevarse a su iglesia, los muertos en Cristo solamente están descansando. Están en el cielo, no están durmiendo, pero pasarán a otro estado los que ya hayan partido. Y están con su oído afinado en total vigilancia para escuchar el llamado de Cristo a partir hacia la eternidad. Esto solo se logra si en nuestra vida terrenal escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella. De lo contrario, solo van a resucitar en el día de juicio final para recibir un veredicto y luego ir al lago de fuego y azufre que arde eternamente también. Entonces la importancia de oír nos ayuda a conocer la palabra de Dios. Y cuando la conocemos, ahí es cuando podemos decidir si la queremos creer o no. Pero todo tiene un orden: oír, creer y hacer u obedecer. ¿Cómo podemos obedecer algo que no creemos porque nunca lo hemos oído? Por ende, lo más importante es oír para después creer y después obedecer. La vida de Dios. Por eso he escuchado algo muy cierto y es: quiero trabajar duro, fuerte, para después darme la buena vida, la vida que me merezco. Esto es muy cierto, pero cambiado al ámbito espiritual. Porque sí tenemos que trabajar. Tenemos que exigirnos en oír, en creer lo que oigo y obedecer lo que creo porque lo oí. O sea que sí tenemos que esforzarnos en esta vida. Voy a trabajar fuerte, sí, muy cierto, para darme la buena vida, también es cierto. Pero no es la vida de este mundo, no es la vida que nosotros creemos de 60, 70 u 80 años. La vida de Dios es la vida eterna. Y sí tenemos que trabajar fuertemente para darnos la gran vida. Pero esa gran vida no la vamos a dar solamente cuando estemos en presencia del Señor. Mientras tanto, Dios nos ha dicho que vino a darnos vida también acá. La vida abundante es en la eternidad. Pero la buena vida también está acá desde que Cristo habita en nosotros. ¿Qué clase de vida está llevando? ¿Qué clase de vida estoy llevando yo? ¿Realmente hay plenitud, hay alegría, hay gozo, hay satisfacción, hay paz? ¿Me siento bien con mi vida? Porque solamente eso nos puede mostrar dónde está nuestro corazón. Donde esté su mayor tesoro, allí estará su corazón. Y si nuestro mayor tesoro es la vida de Dios en nosotros, pues eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de saber que vamos haciendo o dando buenos pasos. Y ahí sí pueden decir, esos hijos de Dios se van a dar la buena vida. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos de esta clase de vida que solamente tú puedes dar. Ayúdanos a vivir solamente para ti, ayúdanos a caminar estos tiempos, Dios, tomados de tu mano, a continuar en medio aún de dificultades, de luchas, de pruebas, pero avanzando al propósito final, a la meta final, que es tener esa vida eterna.
esa vida en abundancia, ese aprovechar de ese regalo que solamente tú nos podías dar. Y gracias Dios porque hoy podemos nuevamente entender la importancia de tu muerte en la cruz y la importancia de saber que solamente gracias a ti la podemos obtener. Te amamos, Padre, y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.